Hermanos, buenos días. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con los himnos. Buscamos primeramente en nuestro himnario de los hermanos la página 265. Página 265. Cristo me ayuda a poder a vivir. Página 265. Y cantamos todos juntos, hermanos. Hermanos, página 297, por favor. Página 297. Oh, qué amigo nos es Cristo. 297.
Hermanos, buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy domingo, Día del Señor. Hermanos, vamos a colocar nuestros móviles en silencio, en modo avión, por favor, para no tener distracción. Vamos a recitar los versículos de la Biblia para memorizar. De la semana pasada tenemos Romanos capítulo 10, versículo 17. Lo recitamos 2 veces, por favor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para esta semana tenemos Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para esta semana tenemos Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparada para toda buena obra. A continuación el coro de la iglesia, luego nos da la palabra el evangelista Kut. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Sí, durante una semana hacía un poco frío, ¿no? Por la lluvia. También creo que Sierra de Madrid ha nevado mucho. Pues
Y como se nota, al ver montañas, hace 2 semanas que estaba derretido mucho, como casi todo de nieve, pero ahora otra vez blanco, blanco. Pero este lluvia sería muy bueno, ¿no? Muy bueno para el trigo, ¿no? Para hacer más abundancia este año. Pero ahora por situación del mundo, por causa de guerras, está subiendo muchísimas cosas, ¿no? Pues sobre todo petróleo. Tengo miedo para arrancar el coche. También la luz, ¿no? Se nota, factura de último mes, ¿no? Pero el mundo se pasará así. Pero nosotros estamos en Señor que nos protegerá a todos, ¿sí? Nos cuidará. Vale, empezamos con oración, oremos juntos. Dios Padre Santo Misericordioso, te damos las gracias por habernos salvado de pecado y eterna perdición. Nosotros hemos nacido pecador, hemos cometido mucho pecado en la vida. Como una oveja descarriados, siempre buscábamos cosas del mundo y deseábamos cosas de carne. Aun siendo pecadores, Señor nos amó primero. Dejándolo todo su gloria, vino a este mundo como forma de hombre, forma de siervo. Él murió en la cruz con derramamiento de sangre, porque por nuestro pecado, que pago de pecado es muerte, y por nosotros tenemos que morir, y tenemos que recibir juicio de Dios por nuestro pecado, luego final nuestro destino, que será de eterna perdición. Pero Señor nos amó, y por eso vino, murió en la cruz, para salvarnos. Por su sangre derramadas y perdonado todo nuestro pecado eternamente. Y también nos ha dado vida eterna y la esperanza que podamos ir al cielo. Gracias. También nos ha permitido vivir este mundo el resto de nuestra vida. ¿Para qué? Solamente único propósito, para predicar evangelio, para predicar amor verdadero y la palabra del Señor al mundo. Porque el sacrificio del Señor no solamente los creyentes, sino todo el mundo. Pero ¿por qué ellos que van al infierno? Porque no conoces. Por eso el Señor nos ha permitido para que darse conocimiento al mundo. Pero Señor, nosotros somos muy débiles, insensatos. Por eso te pedimos que nos ayudes para que podamos tener más conocimientos, también audacias fuertes para que podamos predicar evangelio al mundo. Sobre todo nuestro alrededor, la familia y parentela, amigos, vecinos. Pero cada uno de nosotros no tenemos poder. Por eso el Señor nos ha permitido la iglesia para que podamos unir los corazones de todos los salvos para aprender las palabras del Señor tuyo, para conocer tu voluntad. Por eso hoy día del Señor Domingo estamos aquí, presencia de ti. Danos tu palabra para que podamos guardar en nuestros corazones, para que podamos andar correctamente contigo. Bendícelo todos los hermanos que están aquí, para que no tengan ninguna falta para vivir por el Señor. También los hermanos que no han venido hoy, esté con ellos, darles ánimos, fuerza, y para que podamos reunir junto con él, ¿no? Con nosotros. Todo el tiempo de reunión, todo el tiempo de la palabra, tengamos en su mano poderosa. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la palabra San Mateo, el libro San Mateo capítulo 7, versículo 7. San Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8.
Leo yo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hoy el tema es la oración. La oración. Ustedes hacen la oración, ¿no? Al Señor. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Por eso, hoy aprendemos sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué tenemos que orar? Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Semana pasada hemos aprendido sobre la palabra, ¿no? La palabra. La palabra, la vida de la palabra del Señor, como la vida de cristianas, primero, la vida de la palabra. Es importante porque la palabra es alimentos, es espiritual. Si no alimentamos carnalmente, también como se debilita seguida, ¿no? Luego ya no tiene fuerza y poder para vivir. Y la oración es como un aliento de alma hacia Dios. O sea, que es respiración. ¿Ustedes cuánto tiempo poder aguantar sin respiración? Pues a lo mejor muchos, minutos, ¿no? Un minuto. Ya, he visto algún documental de en Corea, hay una isla especial, allí hay muchas mujeres que trabajan para coger las cosas debajo de agua, ¿no? De mar. Algo de peces, ¿no? Conchas, esas cosas. Pero ellos sin tanques entrar el agua y cogiendo cosas aguantando 5 o 6 minutos. Investigados de con su pulmón. Algún médico dice que tiene capacidad de aire muy grandes ellos, porque desde pequeñas que entrenando, practicando, trabajando con esa forma. Entonces desarrollado su pulmón. Sí, alguna persona especial, como nadador de campeón del mundo, aguantará 2 o 3 minutos. Pero normalmente, ¿cuántos tiempos podéis aguantar sin respiración? Mira, por eso quiero decir eso. ¿Qué significa oración? La oración es aliento de almas de hacia Dios, como respiración. Como carnalmente, que no respiras de más de 1 minuto o 2 minutos, al final, no solamente débil, ¿no? Débil de cuerpo, sino va a morir, ¿no? Es más importante. Por eso la oración es muy importante. También la oración significa que esta oración es alabar a Dios. Alabar a Dios. También dando agradecimiento al Señor. ¿Quién nos salvó? Alabando al Señor, dando agradecimiento por salvación del Señor. También la oración es conversación con Dios. Conversación. Habla con Dios. Una manera, por manera de oración, podemos acercarse más a Dios. Como una conversación íntima, como entre los matrimonios, pareja, o entre los padres, hijos. Pues algunos padres y hijos no están conversando tan íntimamente. Pero, como la familia, ¿por qué? Los salvos cristianos son hijos de Dios. Entonces Dios es nuestro Padre. Tenemos que tener relación íntima. ¿Con qué? Con conversación. Hay que contar todas las cosas. Un niño pequeño cuenta todo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el cole o toda la mañana? Y cuando llega a casa cuenta todos. Pero cuando llega a edad de adolescentes, como aquí llama edad de pavos,
no habla nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no está ninguna cosa coincide con los padres. Y también piensan que es así, los niños, que mis padres no entienden nada de mí. Por eso no contas. Pero nuestro Padre Celestial conoce todo de nuestros. Por eso tenemos que contar todos. Algunos cristianos hace oración de esta manera. Señor, tú conoces todo, ¿no? Vale, entonces no tengo que contar nada. Amén. Aunque sí conoce, pero Él quiere escuchar nuestras cosas, ¿no? Desde nosotros. Entonces, por eso tenemos que contar al Señor. Es una conversación con Dios, es con la oración. También la oración es una manera determinada que podemos recibir el poder de Dios. También por nuestra oración que puede mover Dios para trabajar. Que Dios hace trabajos por nuestra oración. Por eso la oración tiene poder. Dios siempre ha preparado gran bendición para darnos gran bendición, gran galardón de recompensas. Pero, ¿por qué no recibimos? ¿Por qué no poder recibir de bendición de Dios? Porque no hace oración. Si no pide, no puede dar. Por eso muchas bendiciones que estamos perdiendo. Luego la oración es relación con Dios, ¿no? También por la oración que Dios hace obra. Muchas veces que hacemos cosas con nuestra intención, nuestra voluntad, nuestros esfuerzos. Luego cuesta más. Muchas veces fracaso. Pero primeramente contando a Dios y pidiendo a Dios su ayuda, entonces, aunque no esforzamos mucho y no tarda tanto, y Dios hace, luego se cumple. Una oración, como 1 hora, para leer la Biblia 1 hora, no está tan difícil. Un poquito de esfuerzo se puede leer 1 hora la palabra, ¿no? Pero 1 hora de oración arrodillado al suelo, ¿es fácil o difícil? No es fácil, ¿no? No es fácil. Sí podemos hacer, pero no es fácil. Es difícil. Pero pensemos que 1 hora está con Dios muchísimo mejor y valor grande que toda la vida está con los hombres. Entonces tenemos que estar con Dios. Aunque solo 1 hora o media hora, hay que estar con Dios juntos. ¿Con qué? Única manera es con la oración. San Mateo capítulo 6. Versículo 6 al 8. Y cuando 6:8, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles,
que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Sí, Dios conoce todo qué necesitamos nosotros, pero ¿por qué tenemos que orar? ¿Para qué? Para dar la gracia del Señor. Porque toda cosa que ha venido, que ha llegado del Señor, para conocer estos. Por eso Dios nos manda, es un mandamiento, nos manda a hacer oración. La oración es privilegios a los cristianos, de los cristianos. Pero aún sabiendo ese privilegio, pero muchos que no hacen la oración. Solo a través de la oración pueden acercarse a Dios y poder tener el poder de Dios, para recibir el poder de Dios. Aunque sepan bien la importancia de la oración, que tengan ganas de orar, pero son muy pocas personas que quieren orar prácticamente. Creyendo el poder de oración. Les gusta escuchar el sermón sobre la oración, pero en realidad oran con muy pocos. ¿Cuántos tiempo ora al día a ustedes? ¿Cuántas veces? Sumando todo, ¿cuánto tiempo? Sinceramente. Sí, 3 veces para comer, ¿no? Para comer, porque da gracias a Dios por la comida. También, si de verdad que tiene que orar, recién levantada, ¿no? Por la mañana, hay que saludar al Señor primero. Luego también terminar el día con la oración para recordar todo el día. Hasta hay cosas que tiene que arrepentirse, hay que arrepentirse ante el Señor, hay que confesar con culpa nuestras y también hay que dar la gracia al Señor, las cosas que el Señor me ha dado, ¿no? Algo buenos, ¿no? Hay que agradando al Señor, sí. Luego hay que pedir, ¿no? Una petición que deseamos, ¿no? Así. Pero la oración no solamente son cuántas veces tal tiempos, sino la Biblia dice orad sin cesar, ¿no? Orad sin cesar. Constantemente, sin parar. ¿Cómo puede orar sin parar? Orar sin cesar significa que dejando toda mi preocupación en la mano de Dios, tan poderosas. Luego confiando su poder. Ese es orar sin cesar. Claro, no puede orar como durante 24 horas al día, se está arrodillándose al suelo, la mano juntos, ojos cerradas. ¿No? No puede estar así, ¿no? Tenemos que trabajar, ¿no? Mover, hay que hacer las cosas. Pero cualquier cosa, hay que pensar el Señor y también hay que pedir a Él. Antes de hacer las cosas, siempre primero hay que pedir al Señor sus resultados. Por eso el Señor nos manda la oración. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2.
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí dice perseverad. Hay que esforzar. ¿Por qué aquí está escrito perseverad? Porque la oración no es fácil. No es fácil. Si no esforzamos, y no podemos hacer. Por eso aquí dice perseverad en la oración. Velando. Velando en ella. Velando espiritualmente. No solamente como físicamente está velando, despertado, sino espiritualmente. Pero entonces, espiritualmente durmiendo, ¿cuándo? Cuando está cometiendo pecado o cuando está alejado de la palabra, está durmiendo, ¿no? Espiritualmente. Pero para hacer la oración hay que ser velado de espiritualmente. Así puede oración. Pero aún así hay que perseverar, hay que esforzar. Con acción de gracias. También Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 5, primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es voluntad de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todos, orad sin cesar. También voluntad de Dios. Hay que orar sin cesar. Tenemos que dejar todas las cosas en su mano poderosas, confiando su poder. Eso es orar sin cesar. También constantemente. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí tres cosas: gozosos, sufridos en la oración. Gozosos, ¿cuándo? En la oración, en la esperanza. Esperanza que tenemos nosotros, ¿no? Esperanza viva en el cielo. Tenemos vida eterna. Por eso podemos gozar siempre. Luego, después, dice, sufrido en la tribulación. Sí, aunque somos salvos, que tenemos esperanza viva, viviendo con gozo y alegría, pero tenemos tribulación. Mientras viviendo en este mundo, que está bajo potencia Satanás, ¿no? Satanás está dominado del mundo y nosotros enemigos de ellos. Por eso tenemos sufrimientos, tribulación, pero sufridos, aguantando por esa esperanza. Pero esa esperanza, por este sufridos, todo, ¿cómo podemos tener esperanza y cómo podemos sufrir de tribulación? Con la oración. Aquí dice, constante en la oración. Hay que dar las gracias al Señor, porque me ha dado gracia, la salvación, esperanza, con la oración. Y también hay que pedir al Señor para que me dé fuerza para aguantar, para ser sufridos de esta tribulación tan grande. Hay que pedir su poder en la oración. Pero no solamente las cosas que necesita a mí, beneficiar a mí,
hace oración a Dios. Y luego, otras cosas que no necesita ayuda de Dios. Yo puedo hacer yo solo y no necesita oración. No, aquí dice constantes, cualquier cosa. Porque no hace oración es también pecado ante Dios. Samuel dijo así: yo no quiero que pecar para que no ora por las almas. Primera Samuel capítulo 12. Primera Samuel capítulo 12. Versículo 23. Esto es la palabra de Samuel, el final de su vida. Samuel, antes de morir, habló este capítulo. Primera Samuel capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Como parando oración por las almas, eso también pecado contra Jehová. Nosotros, ¿qué propósito tenemos? Evangelización, ¿no? Sobre todo nuestra familia. Pero sin oración, ¿podemos evangelizar? Imposible. Porque la salvación, ¿quién tiene? Señor, ¿no? Nuestro Dios tiene la salvación. Y nosotros somos obreros. Por ejemplo, Pablo sembró y Apolo regó. Pero crecimiento está en Dios. Nosotros también deseamos de salvar a nuestra familia. Pero sin ayuda del Espíritu Santo, sin ayuda de Dios, no puede recibir la salvación ninguna alma. Tenemos que sembrar, claro. Primero hay que arar el corazón, hay que sembrar semillas, luego hay que regar agua. Aún así, pero no, sin ayuda de Dios, no puede brotar ni crecer, porque la vida tiene en él. Entonces, ¿cómo puede mover de Dios? ¿Cómo puede recibir el poder de Dios? Por nuestra oración. Por eso oración es privilegio. La oración nos da como victorias para vencer contra el deseo de la carne, también contra tentación de Satanás. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, aquí hay un acontecimiento muy importante. Versículo 8 al 13. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron al cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella.
Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizó a Amalek, a su pueblo, a filo de espada. Esto, conoce, ¿no? Este contenido, ¿no? Amalek se refiere nuestra carne. Nuestra carne. ¿Por qué? Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel está vagabundeando en el desierto, ¿no? En el desierto. Siempre el pueblo de Amalek molestaba al pueblo de Israel. Detrás de ellos, si alguien que se ha atrasado, entonces mataban. Entonces Dios mandó a Moisés, venga, pelea contra Amalek. Y matan todos. Pero por aquí una oración muy importante. Por eso Moisés llamó a Josué, mandó, venga, llevando los varones, pelea con Amalek. Pero el pueblo de Israel eran débiles, porque ellos no conocen pelear, porque durante 400 años solo estaban en Egipto esclavitud. No han aprendido de pelear. No están preparados para hacer guerra. Pero Moisés mandó. Luego, ¿qué dice? Yo oraré a Dios. Yo oraré a Dios. Entonces Dios peleará por nosotros. Luego Moisés subió en cumbre de collados, levantando vara de Dios hacia el cielo. Así. Cuando manteniendo vara de Dios con brazos hacia arriba, prevalecía Israel. Pero Moisés, ¿cuántos años tenía en aquel momento? Más de 80 años, ¿no? Un anciano. ¿No? ¿Cuánto tiempo aguantarás? Así. Se cansaba sus brazos, entonces bajando su brazo. Cuando baja su brazo, prevalecía Amalek. ¿Qué significa esto? Hay que pelear contra nuestra carne. Contra nuestra carne. Hay que orar continuamente al Señor para vencer contra el deseo de carne. Un poquito de canto de oración prevalecerá nuestra carne. Pero continuamente orando a Dios, entonces prevalecerá nuestro espíritu. Por eso continuamente tenemos que orar. Pero solo difícil. Se cansa fácil. Por eso aquí está un contenido muy importante. ¿Quién está junto con Moisés? Hur y Aarón. Hur y Aarón. Ellos han traído una piedra luego para sentarse a Moisés. Para que menos se cansa, ¿no? Y luego ya levantando dos brazos de Moisés, uno Hur y uno Aarón, que sosteniendo arriba. Todas las noches, hasta la mañana. Entonces, durante todas las noches, que el pueblo de Israel venció contra Amalek. Para ganar, nosotros ahora mismo estamos peleando nuestro deseo de espíritu, deseo de Dios y con deseo de nuestra carne, ¿no? Nosotros, aunque recibimos la salvación, pero salvación de alma, pero mi alma está vivo y tiene deseo de vivir por voluntad de Dios. Pero nuestra carne todavía, instintos pecaminosos. Tiene muchos deseos para tener las cosas del mundo. Pero están peleando en mí dos deseos. Pero ¿quién
¿quién va a ganar? ¿Quién más fuerte? ¿Quién más fuerte? Se gana, ¿no? Pero para ganar el Espíritu de Dios, como deseo de Dios, hay que hacer oración. Hay que pedir poder de Dios. Entonces, puede vencer contra carne. Pero no hace oración, entonces no puede recibir el poder de Dios. Entonces mi carne ya va al mundo, automáticamente. Por eso la oración tiene que ser sin cesar. La oración constantemente. Hay que esforzar. Así podemos vencer con mi carne y deseo de carne y también tentación de Satanás. Por la oración, que una puerta o un camino que podemos recibir el poder de Dios. En la Biblia hay una persona que puede ser un modelo de la oración para nosotros. ¿Quién será? El Señor Jesús. Jesús, su vida es un ejemplo para nosotros. Sobre la oración también. A ver, San Marcos. San Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pues él, que su vida es nuestro ejemplo, es un modelo para nosotros y tenemos que como copiar, ¿no? Imitar del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantamos unos minutos antes que nuestro plan para orar, para comenzar el día con la oración, con conversación con Dios, con respiración espiritual. Aquí también unas maneras. Se fue a un lugar desierto. Él sí se fue a un lugar desierto. ¿Por qué? Estaba con sus discípulos. ¿Para qué? Para querer conversar con Dios íntimamente. Íntimamente. También ha buscado un lugar silencio. Allí oraba. Y nosotros también tenemos que preparar un lugar, un sitio para orar. Una habitación, o un rincón de salón, o un rincón de habitación para orar. Eso también buenas maneras. Y también San Lucas, capítulo 5, San Lucas, capítulo 5, versículo 15 y 16. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Claro, Jesús, su fama está difundiendo todo el pueblo, porque él, predicando la palabra,
y luego sanando enfermedad. Entonces todos los enfermos del pueblo buscando a Jesús, viniendo a él. Entonces tenía muchos trabajos. Estaba muy ocupado todo el día. Pero, versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aunque estaban muy ocupados todos los días, tenía mucho trabajo, pero sacó un tiempo para orar a Dios. Porque ese tiempo es más especial, importante. Especial, más importante. Y nosotros, muchas veces, estoy muy cansado. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo. Por eso, olvidas, ¿no?, de hacer oración. Hay que aprender del Señor. Señor, aunque está tan ocupado, tan cansados, Él que sacó un tiempo, apartado un tiempo para orar al Señor, orar a Dios. Porque sin oración no puede cumplir todas las cosas. Será más cansado todavía, ¿no? Por eso ustedes también, aunque ya saben, sí sé que todos los hermanos que están muy ocupados para mantener la vida, ¿no? Pero aún así tenemos que sacar un tiempo para orar al Señor, para pedir a Dios. Entonces Él nos dará fuerza, poder para cumplir todas nuestras cosas y también poder trabajar por su obra. San Lucas capítulo 6, versículo 12. San Lucas capítulo 6, versículo 12. Y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mira, está orando todas las noches. En aquellos días él fue al monte para orar. Pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué? Porque tenía unas cosas que decidir, importantes, ¿no? Hay una cosa importante para decidir algo, para elegir algo. No elegir, no decidir con su propia fuerza, su propia voluntad, sino primero preguntando a Dios, ¿no? Hay cosas más importantes, más todavía más intensamente preguntando a Dios para que recibir respuestas. Y nosotros muchas veces sin preguntar a Dios y hacen nuestra decisión, ¿no? Elige nuestra voluntad, ¿no? Nuestros caminos. Pero aunque cosas tan pequeñas, cosas tan insignificantes, hay que preguntar a Dios. Jesús no ha decidido nunca antes de preguntar a Dios. Por eso todas las noches, ¿por qué? Porque Él esta vez que está orando toda la noche, porque una decisión era muy importante. Versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Luego, nombre de apóstoles, 12 apóstoles, ¿no? Había muchos discípulos, ¿no? Seguidores. Hay muchos seguidores que están siguiendo al Señor. Pero el Señor necesita 12 especial para ser apóstoles. Sí, Él ya conoce a ellos, ¿no? Sin oración puede llamar. Tú. Por eso, así. Pero porque el Señor tiene conocimientos. También poder. Pero aún Él preguntó a Dios todas las noches. Porque para elegir 12 apóstoles hay una cosa tan importante. Nosotros también
cualquier cosa, antes de decidir, hay que preguntar al Señor. Primero hay que oración. Luego pregunta a la iglesia, al predicador, a algunos hermanos más tienen más experiencias, ¿no? Así. Hay que preguntar, entonces, por poder del Espíritu Santo, que responderá a través de la iglesia, a través de la palabra a veces. San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44. Y él se apartó de ellos de distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira, Jesús, justo día anterior de crucificación, oró a Dios, porque él también tenía cuerpo como nosotros, ¿no? Con igual misma condición que nosotros. Pero él, cuerpo tiene condición igual que nosotros, pero conocimiento como Dios. Él sabiendo que mañana hay que recibir la cruz, ese dolor. También tenía miedos, que no quería, su carne, cuerpo, no quería recibir ese dolor, sufrimiento. Por eso oró a Dios para ayudar, para pedir ayuda para pasar esa obra. Pero el Señor oró así, si quieres, Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué es? La muerte, ¿no? Pero, no haga mi voluntad. Aunque mi carne, voluntad de mi carne, quiere pasar esta copa, pero está pidiendo, sino tuyo, tu voluntad. Entonces, ángel del cielo le ayudó para aguantar. Pero está orando tan intensamente, ¿eh? Agonía, aquí dice, estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Por qué? ¿Por qué tan intensamente, tan agonías? Porque su cuerpo tiene la misma condición que nosotros. No quería recibir estos. Pero para vencer de estos tentaciones, y por eso oró tan agonías intensamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Realmente, de verdad, que medicamentos, los médicos dicen que cuando está tan como ansiedad tan intenso, si microvena se rompe. Entonces, esa sangre sale con sudor. Jesús oró de esta manera. ¿Pero para quién? ¿Por quién? Para nosotros. Por la salvación. Él aguantó. Y luego recibió, según voluntad de Dios Padre. Y nosotros también, a veces, tenemos que orar tan intensamente, con todo corazón, para cumplir nuestros deseos. Pero no es voluntad nuestra, sino de voluntad de Dios.
Antiguo Testamento, rey David también es una persona de oración, ¿no? David siempre preguntaba a Dios. Siempre. Él era pastor de ovejas cuando era pequeño. Después de ungir aceites, también estaba huyendo por persecución de Saúl durante muchos años. Sufrimientos. Una época de sufrimiento. Luego después, se ha hecho rey de Israel. Está reinando su reino. Tenía poder tan poderosos. ¿Por qué? Venció contra todo el país de alrededor. Entonces era un país más poderoso en aquel momento. Pero aún 3 épocas distintas para él. Era débil, un niño débil, que la persona muy insignificante, porque pastor de oveja. Y después de ungir de aceite de Dios, porque Dios eligió a él, ¿no? Pero aún Dios recibido elección de Dios, pero recibió gran sufrimientos. Segunda época, todos estaban orando al Señor, pidiendo ayuda del Señor. Y después se ha hecho rey, poderoso, puede ser soberbio, ¿no? Puede enaltecer su corazón, ¿no? Pero él no. David siempre estaba humillado ante Dios, orando a Dios. Aunque eran tan poderosos, pero cada pelea, preguntaba a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Obedeció según respuesta de Dios. También el apóstol Pablo. Siempre aquí la carta, epístolas de Pablo, empieza con oración, ¿no? Él siempre oró por los santos, por los hermanos. Luego también, final de su carta, también termina con la oración, para dar bendición a los hermanos. Él también la persona de oración. Él, cuando estaba en el cárcel, tan subterráneo, está oscuro, atado de la mano y pie, ¿qué ha hecho en ese momento? Llorando, ¿no? O cantando alabanza y orando al Señor. Con alegrías. Ustedes, a ver, fuésemos como Pablo. Estamos en el cárcel. Está atado todo el cuerpo. Olor muy mal, humedad. Hay muchas ratas, cucarachas. Encima me ha azoteado mucho, ya me duele todo el cuerpo. Ese momento, si puede alabar a Dios o está quejando, ¿no? Murmurando a Dios. Debemos hacer como Pablo. ¿Por qué? Ya la salvación tan grande hemos recibido. Por esa gracia que hemos recibido tan grande, podemos recibir ese padecimientos. Para que sean gloria delante del Señor, para glorificar. Entonces primero tenemos que recibir padecimiento con Cristo. Así podemos ser coherederos con Cristo. Daniel también es político, ¿no? Él cuando era joven, 14 años, como con esclavos, fue a Babilonia. Pero él aprendió en Palacio Real, el idioma de ellos, cultura de ellos, estudió todos y luego se ha hecho como un político para trabajar por el rey de Babilonia. Pero él, 3 veces al día, siempre
oraba a dirección a Jerusalén. Pasando mucho tiempo, ya está mayor, ¿no? Ya también el reino ha cambiado. Babilonia ya destruidos y levantó otro reino, ¿no? Persia. Pero él era tan ¿no? inteligente, tan bueno. Entonces, el rey de Persia también levantó él un ministro para trabajar para el país. Pero muchos otros de ministros, como otros, que tenía envidia de él, por eso quería acusar a él, ¿no? Si cuando oro o cuando adora a otro Dios que el rey, entonces le dará castigo para meter foso de leones. ¿Conoce esta historia, no? Pero él, aún sabiendo mandamientos de ley, él hizo como costumbre, 3 veces al día, entró a su habitación, abierto las ventanas, luego orando a dirección Jerusalén. Entonces los acusadores llevó al rey. Mira, Daniel está adorando otros dioses durante este tiempo. Pero la ley, el rey no puede cambiar su ley, porque es hecho sus sellos. Hay que cumplir. Lo metió al foso de leones. Pero ¿qué ha ocurrido? Ángel del Señor vino y cerró la boca del león. Salvó. ¿Con qué? ¿Por qué? Por la oración. Por la oración. Y nosotros también. Muchas veces, sin causas, ¿no? Que puede molestar, ¿no? Alguien me insulta, pero ¿por qué? Mal interpretados o sin causas, ¿no? Pero en ese momento tengo que pelear. No, hay que orar. ¿Por qué? Venganza está en la mano de Dios. No tenemos que vengar con mi fuerza, con mi voluntad, sino tenemos que dejar la mano de Dios. Él vengará por mí. Por eso tenemos que orar al Señor. La oración, por eso es tan importante. ¿Qué beneficios tiene la oración? La oración fortalece los almas de cristianos, almas de santos. Salmo 138. Salmos 138, versículo 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que clamamos, oramos con oración, entonces Dios Padre, que nos responde de esa manera, fortaleces a nuestro corazón, nuestra alma, con vigor en mi alma. Aquí, me fortaleciste con vigor en mi alma. También, por la oración, purifica la conciencia de los salvos. Purificación. Aunque nuestra alma está renacidos, salvos, pero viviendo en el mundo se contamina, ¿no? Con nuestra conciencia también. Pero con la oración puede purificar. ¿Por qué? Cuando he hecho algo no debemos hacer, algún pecado o algún error, tenemos que orar, confesar al Señor. Entonces el Señor se purifica nuestra conciencia. También la oración
despierta la pasión de querer vivir para el Señor. Necesita una pasión para vivir para el Señor. Eso, ¿cómo puede producir? Con la oración. Entonces, ¿qué debemos orar? ¿Cómo? ¿Cómo debemos orar? ¿Qué maneras? ¿Qué métodos que tienes? Hay que constituir el costumbre de oración. Hay que acostumbrarse de la oración, como Daniel. Fijando la hora, tiene que orar constantemente. A ver, volvemos a Lucas, capítulo 22. San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y saliendo se fue como solía, como costumbre, al monte de oliva para orar. Daniel también. A ver, el libro Daniel. El libro Daniel capítulo 6, versículo 10. Antes yo conté, ¿no? Esto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, su Dios, y como lo solía hacer antes. Aquí la palabra núcleo, como lo solía. Daniel, Jesús, todas las personas de la fe antepasados, ellos oraban a Dios como solía. Nosotros también tenemos que ser costumbre de orar a Dios. Tal hora, tal lugar, tal manera. Aquí, tal como Daniel, la hora fija para orar regularmente, como 3 veces al día. Fuera de para comer. Comida es otra parte, ¿eh? 3 veces al día. Hay que respirar continuamente. También muy de mañana, como Jesús. Recién levantadas, hay que orar a Dios. Primero hay que conectar con Dios. Así puede caminar todo el día con Dios. Luego también hay que cerrar con Dios por las noches. Aunque están muy ocupados trabajos, pero hay que sacar tiempo para orar. Cuando llega al trabajo, mucha prisa, ¿no? Llega tranquilamente, por lo menos 1 minuto antes, aunque un breves, orar a Dios. Por trabajo también. Entonces, Señor me guiará el camino bueno. Por ejemplo, mi jefe, no me cae bien. Siempre me trata muy mal conmigo. Entonces, hace la oración. Antes de trabajo. Entonces, ¿quién se cambió? Dios cambiará su corazón, ¿no? Luego, tratará diferentes. Pruebas. Seguro. Cumplirá. Así. Aunque nosotros muchas veces, muchas cosas, como no pensar de orar. ¿Por qué? Cosas normal, ¿no? Parece que cosa normal, es una cosa normal que se pasa. Pero Dios quiere que orar todas las cosas. Hay que orar al Señor. Entonces, esa cosa tan pequeña que se pasa,
a veces es cosas como no está tan importancia, pero se convertirás cosa de Dios. Cosa de Dios, por la oración. Por eso debe orar cada vez que piensa en cualquier momento. Andando, conduciendo, ¿no? Trabajando, cualquier momento hay que orar al Señor. Aunque un pruebes, tan cortitos. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí, repetidamente, todas, todas, todas. Todos, todas, todas. Cualquier momento. Todo el momento. Todas las cosas. Hay que orar al Señor. Entonces, muchas cosas que no le damos tan importancia, pero puede convertir cosas de Dios. Luego puede beneficiar a mí. Sí, pero se olvidan las cosas de para oración, hay que anotar también. Y necesita una nota de oración. Un cuaderno pequeñito que anotar la oración. Entonces cuando ora, si abre el cuaderno y mirando, puede orar así, para que no se olvide de orar, petición de oración de los hermanos. También una manera que recordando los rostros de los hermanos, cada uno su cara, ¿no? Pensando cada hermano de su cara, entonces recordando, ¿no? Él necesita esto, él ha pedido esto, ¿no? Él está preparando esto, oran juntos. Debe procurar a orar. No es fácil, pero hay que esforzar. También tenemos que preparar un lugar para orar. En donde quieras, especialmente es bueno un lugar tranquilo. Como Jesús está buscando fuera el desierto, ¿no? Donde hay tranquilo, nadie molesta. Así mejor. Entonces, ¿qué debemos orar? ¿Qué? Como los gentiles, muchas palabrerías. No, hay que orar lo que debemos orar. Pero cuando le diga al Señor mi deseo, va a cumplir ese deseo. Pero quien quiere recibir el bien de Dios tiene que pedirle a Dios. Hay que pedir como texto principal. Pedir y hallará. También, antes de decidir algo, hay que orar al Señor. Primero hay que preguntar. Eso es importante. Ejemplo, tengo que mudar a otro lugar, otra ciudad. Sí, eso es mis cosas. Es mis cosas. Pues, ¿por qué? ¿No? ¿Para qué? Preguntas. Pero, siendo cristiano verdadero, hay que preguntar al Señor. Hay que preguntar su voluntad. ¿Eso es correcto o no? Por ejemplo, algunos estudiantes. Quiero estudiar a otro país, ¿no? Tal universidad. Sin preguntas. Por sus deseos. Por sus ganas. Luego va. Luego al final
perderá su fe, vida de la fe. ¿Por qué? Primero hay que preguntar al Señor, a Dios, y preguntar a la iglesia. A ver, yo quiero estudiar esta universidad, pero en esa ciudad no hay iglesia o no hay palabra verdadera. Entonces, ¿tiene que ir o no? ¿Cuál es mejor? ¿Mantener la fe y mantener sus estudios? Dos cosas todo importante, pero mantener la fe es mucho más importante. ¿Por qué? Aunque no va allí y puede estudiar aquí. ¿Pero por qué? Porque por su deseo. Por eso, antes de decidir, hay que preguntar. Trabajo también. Quiero cambiar de trabajo porque estoy ganando muy poco. Pero aún poco, pero por lo menos está libre de fin de semana, domingo, poder participar. Reunión, la palabra. Pero alguna empresa me ha ofrecido de doble de sueldo. Pero tengo que trabajar el domingo. Entonces, ¿qué harían? Sinceramente, a ver, depende de respuestas, podemos conocer mi estado de la fe. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más valoroso? La palabra que participando la reunión con los hermanos, escuchando las palabras, teniendo relación con Dios correctos. Así podemos crecer nuestra fe. Eso es mucho más mayor que las cosas del mundo. Porque esto es tentación, ¿no? Por nuestra carne tiene todavía de deseo de carne, afán del mundo. Pero mi espíritu, más grande, más fuerte, y elegirá la palabra. Pero cuando está alejado de la palabra, mi espíritu está muy débil, seguramente se va al mundo. Principio, parece que no hay ningún problema, pero cuando pasa tiempo, un domingo falta, 2 domingos falta, 3, 4, ya, nunca vuelve. Muy difícil. Por eso, aunque cansado, cuestas, pero domingo por la mañana levanta pronto y prepara tranquilamente y ven la iglesia para saludar con los hermanos, compartiendo amor y escuchando la palabra. Esa vida es importante. Por eso, por favor, una cosa. Sábado, duermen pronto, por favor. No tienen que aprovechar mucho, ¿eh? Duermen pronto. Por lo menos antes de las 12, para levantar bien, buena manera, ¿no? Tenemos que orar siempre, cualquier cosa, y más cuando queremos decidir algo más importante, para saber su voluntad, para recibir respuesta de Dios. No, ¿cómo puede recibir respuesta de Dios? Orando a Dios, y luego primero hay que escuchar la palabra. A través de la palabra, Señor me da algo para decidir bien. Y si todavía tiene dudas, pregunta a la iglesia. Primero al predicador y también a algunos hermanos que tienen más experiencia o tienen más gran fe, preguntas. Entonces Dios, no Él dará, no esa persona que dará respuesta, sino Dios utilizará a esa persona para que dar respuesta a ese hermano. En la iglesia hay 3 tipos de los cristianos. Primera personas que hacen las cosas sin preguntas, sin oración. Su
como su destino final, fracaso. Como Josué, a ver, el libro Josué, capítulo 9. Libro Josué, capítulo 9, versículo 14 al 21. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasando 3 días después de hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, y Gafira, Belot, y Kiriat Eraim. Y no los montaron los hijos de Israel, mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podamos tocar. Estos haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, y según les habían prometido los príncipes. Mira, estos acontecimientos que Josué entró en tierra Canaán, ¿no? Dios mandó a Josué: matan todos, hay que matar todos, no tiene que dejar ni uno. Si deja a alguien, seguramente convertirá como un espino para molestar al pueblo de Israel, para pecar. Pero entre pueblos de Canaán y un pueblo, sabiendo poder de ellos, entonces engañó a ellos. Parece que vinieron muy lejos, ¿sí?, para hacer alianza con ellos, para tener la paz con ellos, ¿no? Porque el pueblo de ellos saben que contra Israel nadie puede vencer, porque Dios está con ellos. Entonces se han aliado y ya han hecho alianzas. Engañado, ¿no? El pueblo de Israel engañado. ¿Por qué serán engañados? Respuesta está aquí. 14, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Claro, ese pueblo está engañando al pueblo de Israel. Pero, claro, aparentemente es de verdad. Pero ¿quién conoce verdad? Jehová, ¿no? Dios conoce a todos. Entonces, Josué debería preguntar al Señor, ¿no? Debería preguntar a Jehová: ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? ¿Hace paz con ellos o no? Entonces Dios enseñaría, ¿no? No. Ellos están engañando a vosotros. Así, ¿no? Pero ellos no consultaron a Jehová. No preguntaron.
Luego decidieron y encima juraron con nombre de Dios con ellos. Final, fracaso. Y segundo tipo, si preguntas. Si pregunta, aún pregunta a Dios, pero toma la decisión por su cuenta. Muchos ya está decididos, ya tiene decisión suya. Luego, por algo, viene al pastor, preguntas, pastor, tengo dos caminos, ¿qué hago? Pero ya su corazón está decidido, ¿no? Con la palabra está dando respuesta. Hermano, no tiene que ir allí, si tiene que ir aquí. Pero ya ha decidido aquí. Vale, pastor, cierra la puerta y no está coincide con su decisión, ya ignoras. Y luego hace su decisión. Eso es creer Dios o no. Está obedeciendo totalmente, desobedecieron la palabra de Dios. Jeremías 42. Jeremías 42, versículo 6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos. Obedeceremos para qué? Obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Hay que obedecer la palabra. Aunque no coincide con mi decisión, pero cuando conoce el voluntad de Dios, su respuesta que camino totalmente distinto que yo, pero hay que obedecer. ¿Por qué? Final será bien. Él me guiará siempre el camino bueno. Pero ¿por qué su decisión siempre quiere ir allí? Por su afán, ¿no? Sus deseos. Tercer tipo de personas que pregunta siempre a Dios y obedece tal como Él. Ese de respuestas. El final será victoria, sus vidas. Primero Corintios, capítulo 8. Perdón. Primera Crónicas, capítulo 14. Primera Crónicas, capítulo 14, versículo 8 al 16. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Y subieron pues a Baal-Perezim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por ellos llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perezim. Y luego después, y dijeron allí sus dioses, y David dijo que los
quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle. Volver. Filisteo a vueltos, ¿no? David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras, y así que oiga venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo que David, como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Eso acontecimiento también, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Mira, David, después de ungir aceite, ya filisteo, sabiendo que David ya se ha hecho rey de Israel, los filisteos eran más poderosos, por eso quería pelear con Israel, y subieron a donde valles. Pero David, cuando oyendo de filisteo que está viniendo, preguntó primero a Dios, ¿no? Preguntó a Dios. Dios dijo que yo entregaré en tu mano, subes. Y luego ganó, ¿no? Luego después, filisteos otra vez, ¿no? Otra vez está atacando a Israel. Entonces, mira, pensemos, ya primera vez se preguntó, Dios entregó en mi mano, yo venció. Pues esta vez también Dios pues será entregado en mi mano. Yo venceré seguramente, como otra vez. Luego directamente sin pregunta sube, seguramente fracasará, ¿no? Pero David no ha hecho así. Aunque cosa misma, parece casi igual que primera vez, ¿no? Pero él preguntó otra vez a Dios. Consultó a Dios. Dios le respondió, no subas. Esta vez otra manera. Tiene que estar alrededor de donde hay Monte Olivo, ¿no? De balsameras. Y luego, encima de balsamera, que suenará como un trueno. Paso de Dios. Luego después sale. Entonces, Espíritu de Dios peleará con ellos primero. Él hizo pues David como Dios le mandó. Eso es importante la palabra. Hizo pues David como Dios le mandó. Y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Venció, victoria. Porque él preguntó. Luego, según respuesta de Dios, hizo todos. Cumplió. Entonces, Dios le dio victoria a su vida. Aquí hay ya ahora mismo he contado tres tipos de personas están en la iglesia, entre nosotros. Primero, sin preguntar, hacen ¿no? que quieras. Fracasos. Aunque pregunta, pero hacen lo que hecho su decisión, ¿no? También fracaso. Pero todas las cosas, todos los momentos, todas las veces, preguntando a Dios, luego haciendo según mandamiento de Dios, será victorias, ¿no? Vencedor. La oración, hoy tema de la oración, ¿no? Es importante. La oración, concluimos, oración es respiración, aliento del alma. Hay que continuamente respirar para vivir, mantener la vida, carne, ¿no? Igual que estos, para mantener la vida espiritual, hay que respirar continuamente. Por eso la palabra dice, orar sin cesar. Perseverar constantemente. Pero oración, ¿para qué? Para saber la voluntad de Dios, para recibir el poder de Dios, ¿no? Para vencer.
contra tentación de diablo, contra tentación de deseo de carne. Y también cualquier decisión de vida cristiana hay que preguntar a Dios primero para saber su camino correcto. Muchas veces el camino aparentemente es bueno, pero al final es muerte, amarguras, camino de los hombres. Pero camino de Dios, principio parece que está muy angosta, ¿no? Cuestas, pero final de gloria, victoria. Entonces, siempre nosotros no sabemos solamente ver aparentes, principios, no sabemos final, pero Dios sabe. Dios sabe, conoce todos, final de todos los caminos. Pero hay un camino solo, el camino de verdad. Dios siempre quiere guiar nuestro paso a ese camino. Pero por necedad de nuestro corazón, siempre rechazas estos y buscando mi manera. Luego al final, fracaso. Y arrepentiendo, volviendo camino y buscando a Dios. Menos mal, por lo menos volver y buscar a Dios, el camino de Dios, menos mal. Pero muchos que no vuelven, se quedan allí. Y luego será vergüenza ante Dios. Entonces, hermanos, la oración es importante. Oren por favor al Señor, a Dios, por todas las cosas. Así podemos recibir el poder de Dios. Podemos vivir un camino correcto. Luego, al final, seremos victoriosos. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre Santo Misericordioso, que nos amas, te damos las gracias por la palabra de hoy que ha llegado en nuestros corazones. Hoy hemos aprendido sobre la oración. La oración es aliento del alma, que tenemos que respirar continuamente para vivir. Igual que esto, debemos orar continuamente. Tenemos que mantener de relación contigo, conversación íntimas continuamente. ¿Para qué? Para que podamos recibir tu poder y tu vida. Señor, ayúdanos, porque nosotros tan débiles, insensatos, tenemos gran necedad en nuestro corazón. Señor, guardas nuestros corazones para que podamos mantener bien esta relación contigo. Todas las cosas están en su mano. Por eso debemos preguntar a ti. Pero muchas veces, sin preguntas, y hacemos cosas. Pero Señor, hoy hemos aprendido, ya que sabemos que tenemos que preguntar todas las cosas. Señor, guíanos, ayúdanos, para que podamos caminar contigo toda nuestra vida. Todo dejamos en su mano poderosa. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Me levanta la mano. Hermanos, página 251, por favor. Página 251. Otro amor de la verdad. Página 251. Oh,
gracias por la participación, su asistencia en este día. También gracias a los hermanos que de manera online nos escuchan desde sus casas. Vamos a dar las noticias en esta mañana, hermanos. Hoy después, a las 3 de la tarde, tenemos reunión de consultores en la Iglesia de Madrid. El miércoles tenemos palabras a las 19:30 aquí en la iglesia. Por favor, los que podamos asistir, hermanos. Sabemos que es un sacrificio grande, pero si podemos. Viernes y sábado, hermanos, tenemos retiro de profesores aquí en la iglesia. El primer día será de las 20 a las 22 y el segundo día, el sábado, de las 11 a las 13 horas. El mismo sábado tenemos reunión de coro y secundaria. Y el mismo sábado también hay reunión del Distrito 11 de Collado Villalba. Ya les anunciarán por su grupo dónde y la hora. Y el domingo 1 y lunes 2 de mayo tenemos retiro de coro en la Iglesia de Madrid. Por favor, oremos para esos eventos, hermanos. Y también, hermanos, anunciar nuevamente el retiro de verano. Desde el día 30 de junio al 3 de julio, será, hermanos, en La Manga, en Murcia. Damos los precios: de 0 a 1 año es gratis, de 2 años a 10, 80 euros, y de 11 hasta 100 años, 110 euros. Vale, hermanos, organicémonos con nuestro tiempo. Si tenemos algún amigo o familiar, también podemos invitarle, ¿vale? Y también, hermanos, pedimos oración por la vida de hermano Manuel, que está, como todos sabemos, en Ecuador. Está llevando a cabo el seminario de la Biblia con su familia. Pedimos oración para que Dios pueda abrir el corazón de su familia y que como todo, ¿no?, el anhelo de todos nosotros, pues que nuestra familia pueda ser salva. Oramos para la situación de hermano Manuel y también para el hermano Norvey y hermana Carmelita de Santiago, que están en Colombia. Vale, hermanos, y nada más. La sede hoy toca el distrito 21 de Galapagar. Y nada más, hermanos, muchas gracias y nos vemos.